Olvídate de las excusas tácticas y los procesos a largo plazo, porque lo que está ocurriendo dentro de la concentración celeste es una auténtica catástrofe que nadie vio venir. Mientras los fanáticos esperaban que la jerarquía de las estrellas internacionales de Uruguay pasara por encima de sus rivales en el Grupo H, el combinado sudamericano ha encadenado su segundo fracaso consecutivo al dejar escapar la victoria ante la humilde Cabo Verde debido a un error defensivo imperdonable. Pero no solo eso, ya que el equipo de Luis de la Fuente dictó una lección de efectividad global al resolver su encuentro en apenas un cuarto de hora. Simultáneamente, una impactante secuencia de la señal oficial revela el profundo descontento uruguayo con el planteamiento de su técnico, una tesis real que profundizaremos enseguida. Sigue con nosotros para entender el laberinto que viven la roja y la celeste. Este impresionante contraste entre la resurrección ofensiva de los europeos y el deprimente estancamiento de los charrúas ha desatado un debate brutal en las redes sociales. Deja tu veredicto abajo en la caja de comentarios detallando si consideras que la selección de España ya se consolidó como el rival a vencer tras la exhibición de su joven estrella, o si piensas que el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay está completamente desgastado debido a la alarmante incapacidad de sus figuras para ganarle a rivales de menor categoría en el papel. La espectacular exhibición sobre la cancha del Atlanta Stadium obliga a poner la lupa sobre los 15 minutos de pura inspiración que le devolvieron la sonrisa a la afición ibérica. La gran encrucijada táctica que los dirigidos por Luis de la Fuente resolvieron con una autoridad implacable fue disipar las dudas sembradas tras el tibio empate del debut, valiéndose del desequilibrio absoluto del factor Lamine Yamal. Una propuesta verídica que arrancó al minuto 10 con un golazo al segundo palo tras pase de Mikel Oyarzabal y que el propio atacante de la Real Sociedad transformó en goleada al firmar un doblete consecutivo en los minutos 21 y 24. Con un contundente 3-0 antes de irse al descanso, el conjunto español borró de la cancha a una Arabia Saudí que no encontró respuestas ante el ritmo asfixiante y la circulación fluida de la pelota. La tranquilidad del resultado le permitió al cuerpo técnico de la Roja mover sus piezas con total libertad durante el arranque del complemento. En el minuto 49, una proyección ofensiva por la banda de Marc Cucurella provocó un infortunado autogol del defensor saudí Hassan Al-Tambakti para decretar el 4-0 definitivo que selló la fiesta en los Estados Unidos. A partir de ese momento, España durmió el compromiso paseando el balón y aprovechó para rotar la nómina dándole un descanso reparador a sus principales figuras, una realidad verídica que demuestra una madurez colectiva envidiable y que contrasta de forma violenta con los berrinches tácticos y el sufrimiento asfixiante que se vive en el campamento sudamericano. La otra cara de la moneda nos entrega una realidad deprimente y llena de alarmantes cortocircuitos en el funcionamiento de una de las potencias históricas de Sudamérica. La selección de Uruguay ha sumado su segunda decepción consecutiva en el certamen al firmar un insólito empate frente a la modesta escuadra de Cabo Verde, desatando una oleada de críticas despiadadas contra el planteamiento espeso y predecible de Marcelo Bielsa. El combinado charrúa volvió a dejar al descubierto una alarmante incapacidad para plasmar la enorme jerarquía de sus individualidades internacionales en el volumen de juego colectivo, repitiendo los mismos pecados defensivos que ya habían encendido las alarmas durante el accidentado debut de la primera jornada. La preocupante secuencia de tropiezos de la Celeste comenzó a tejerse desde su estreno en el torneo, donde rescataron con muchísima angustia un tibio empate 1-1 frente a la propia selección de Arabia Saudí. En aquella ocasión, un error defensivo grosero capitalizado por Abdulelá Al-Amri obligó a los uruguayos a remar contra la corriente durante todo el compromiso, logrando salvar los muebles de forma tardía gracias a una anotación de Maximiliano Araujo en el minuto 80. En lugar de aprender la lección y corregir las desatenciones en la zaga, el libreto de la frustración se volvió a repetir de forma idéntica en la segunda fecha ante el combinado africano, exponiendo las graves grietas tácticas de un proceso que parece haber perdido la brújula en el momento más importante. La suposición de que el equipo reaccionaría con autoridad tras el primer aviso se desmoronó por completo en el cierre de la primera mitad. Aunque Agustín Canovio le había devuelto la ilusión a la hinchada uruguaya al anotar la ventaja provisional en el tiempo añadido del primer tiempo, la fragilidad mental del plantel volvió a quedar en evidencia tras el descanso. En el minuto 61, un clamoroso error en la salida de Matías Olivera le regaló la pelota a la delantera rival, permitiendo que Elio Varela decretara el empate definitivo que dejó en estado de shock a los dirigidos por Bielsa, quienes observan cómo el boleto a la siguiente fase se empieza a complicar de forma matemática de cara a la última fecha del grupo.
Este vergonzoso tropezón de la escuadra charrúa frente a un rival teóricamente inferior ha provocado un incendio mediático que amenaza con desestabilizar por completo la concentración de la celeste. Despliega tu veneno definitivo abajo en la caja de comentarios detallando si consideras que Marcelo Bielsa debe renunciar de inmediato a su puesto por la alarmante falta de ideas de sus futbolistas, o si piensas que los verdaderos culpables de esta crisis son los jugadores que cometen errores infantiles en la salida de la pelota y arrastran el prestigio de la camiseta. El desenlace de esta accidentada doble jornada ha dejado el panorama del sector en un auténtico estado de suspenso táctico, donde los errores del pasado reciente se pagarán a un precio de oro. Mientras la selección de España respira con una tranquilidad absoluta al enderezar su rumbo y colocarse en una posición inmejorable para adueñarse del liderato, la escuadra charrúa se ha metido de cabeza en un laberinto de cálculos y proyecciones donde ya no depende únicamente de sus propias virtudes sobre el césped. La realidad verídica es que los 2 puntos obtenidos por los dirigidos por Marcelo Bielsa en las primeras 2 fechas encienden las alarmas de una eliminación prematura que supondría un golpe reputacional demoledor para el balompié sudamericano. Esta dramática tabla de posiciones ha colocado a los fanáticos de la celeste en una encrucijada de pánico y teorías cruzadas sobre el desenlace del grupo. Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios detallando si crees que la jerarquía de las individualidades uruguayas alcanzará para firmar una clasificación milagrosa en la última jornada, o si piensas que el orden táctico de sus rivales terminará por consumar el fracaso más espantoso de la era Bielsa. La gran suposición que se maneja en los pasillos del torneo es que el formato extendido de la competencia sigue siendo el único salvavidas de un equipo espeso y falto de ideas futbolísticas. Al clasificar a los 16avos de final los 2 mejores de cada zona junto a los 8 mejores terceros de toda la fase de grupos, Uruguay todavía mantiene una vida extra, pero el margen de error se ha reducido a 0 absoluto. La obligación de ganar el próximo martes se entrelaza con la necesidad de mejorar un diferencial de goles que hoy luce raquítico, obligando al estratega argentino a meter la mano en la pizarra para evitar que el barco se termine de hundir ante la mirada incrédula del planeta fútbol. El desenlace definitivo de esta accidentada fase de grupos marcará un punto de inflexión absoluto en la historia moderna de ambas escuadras, definiendo si el fútbol total y la frescura de las nuevas generaciones terminan por imponerse sobre los sistemas rígidos y los esquemas desgastados de la vieja guardia. La selección de España ha demostrado con una contundencia implacable que el bache del debut fue un simple accidente de recorrido, transformando las dudas iniciales en una auténtica declaración de intenciones que resuena con fuerza en los despachos de todos sus rivales directos. Luis de la Fuente ha sabido amalgamar el desparpajo juvenil de sus extremos con la experiencia de un bloque que maneja los tiempos del partido a su antojo, consolidando un proyecto que asusta por su capacidad para triturar rivales en apenas un cuarto de hora de inspiración ofensiva sobre el césped del Atlanta Stadium. La realidad verídica es que mientras los ibéricos celebran un presente lleno de certezas y variantes tácticas, en la concentración de Uruguay el panorama se ha tornado de un color gris oscuro que amenaza con desatar una tormenta interna de dimensiones colosales. La obsesión de Marcelo Bielsa por mantener un ritmo de presión asfixiante y transiciones verticales con futbolistas que arrastran un evidente desgaste físico y mental está empujando a la celeste hacia un abismo del que será sumamente complejo salir sin sufrir daños estructurales severos. La suposición de que el peso de la camiseta y la chapa de las estrellas internacionales bastarían para inclinar la balanza ante rivales teóricamente inferiores se ha topado de frente con la cruda realidad de un torneo donde nadie regala un solo centímetro y donde los planteamientos previsibles se pagan con la humillación del empate. El vestuario charrúa necesita una sacudida urgente que devuelva la cordura a la pizarra, ya que la desconexión entre las instrucciones que se gritan desde el banquillo y la ejecución de los jugadores sobre el terreno de juego es cada vez más evidente ante las cámaras de televisión. Errores infantiles como el cometido en la salida de la pelota frente a Cabo Verde no son producto de la casualidad, sino el síntoma inequívoco de un plantel que juega tensionado, confundido por las exigencias de un libreto que no se adapta a las características actuales de sus intérpretes. Insistir en la misma fórmula de cara al último compromiso del grupo no sería una muestra de personalidad, sino un suicidio futbolístico que el madridismo y la afición internacional observarían con asombro, entendiendo que el fútbol moderno castiga la terquedad con la eliminación temprana. La Junta Directiva de la Asociación Uruguaya observa con máxima preocupación cómo el crédito de un proceso que prometía revolucionar el continente se agota a pasos agigantados ante la falta de resultados tangibles en la máxima cita del balompié.
El público charrúa, caracterizado por su exigencia y su paladar negro, no va a tolerar otra exhibición carente de alma y rebeldía donde los minutos transcurran entre pases horizontales sin profundidad y desatenciones defensivas que regalen goles a los contrarios. Las matemáticas del torneo todavía ofrecen una última oportunidad de redención a través de la ventana de los mejores terceros, pero avanzar de ronda arrastrando los pies y pidiendo la hora frente a escuadras de menor jerarquía no es una opción digna para un país que ostenta 2 estrellas doradas sobre su escudo. La pelota está ahora en el tejado de los líderes del grupo charrúa, quienes están obligados a dar un paso al frente en el camerino para exigir un cambio de rumbo antes de que el árbitro decrete el final del próximo partido y certifique el regreso prematuro a casa. La gloria pasada no suma goles en el marcador electrónico y los errores del presente se han transformado en una losa demasiado pesada para un equipo que luce partido a la mitad, sin brújula en la creación y con una fragilidad psicológica que asusta a sus propios fanáticos. España ya ha marcado el camino de lo que significa reaccionar a tiempo con grandeza y contundencia. Ahora le toca a Uruguay demostrar si todavía conserva esa famosa garra para salir del laberinto o si se despide del certamen de la forma más triste y decepcionante posible. Si quieres seguir enterándote de todos los secretos, las polémicas de vestuario y los análisis más picantes que la televisión no se atreve a contarte sobre los movimientos de España y el desastre de la celeste en esta Copa del Mundo, no olvides reventar ese botón de me gusta, suscribirte al canal de inmediato y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos informativos. Nos vemos en la siguiente entrega.